Cordial saludo, mi nombre es Cristian Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnósticas de la UNAM. Les vengo a hablar sobre los estudios radiográficos que se pueden hacer en el antebrazo, cadera y rótula. Entonces tenemos el antebrazo, tenemos el radio y el cúbito en la cadera, que ahí tenemos también lo que es la rótula. Dice que entonces en el antebrazo encontramos el cúbito y el radio. Y las articulaciones del codo, la sinovial y articulación del radio cubital, proximal y distal. Y en la cadera podemos ver la articulación coxofemoral, que es una articulación sinovial. Y en la rótula podemos observar la articulación sinovial entre el extremo inferior del fémur, la rótula y el extremo superior de la tibia. Las características anatómicas de estos huesos tenemos entonces, en el codo dice que está formado por tres articulaciones diferentes, que es la húmero radial, que es la unión entre la cabeza del radio, la humeral, la cubital, que une el cúbito con el húmero, y la radio cubital, que establece la unión entre el radio y cúbito, y están englobadas en la misma cápsula articular. Entonces tenemos en la rodilla o en la rótula, está formada por la unión de dos importantes huesos, que es el fémur en la porción distal y la tibia en la porción proximal. Dispone asimismo de un pequeño hueso llamado rótula, que se articula con la porción anterior e inferior del fémur. Los estudios que se pueden realizar entonces en el antebrazo tenemos la proyección PA o posterior anterior, que entonces ahí podemos divisar el húmero, el radio, el cúbito, las articulaciones, articulación húmero cubital y húmero radial, y la articulación radio cubital superior. Tenemos entonces el hueso del húmero, que consiste en un extremo superior o proximal, un eje, y un extremo inferior o distal. El radio, que consta de un cuerpo y dos extremos, superior e inferior. El cuerpo presenta una curvatura externa generalmente poco pronunciada y otra interna de concavidad mirando al cúbito. El cúbito es un hueso largo, par y no simétrico, ligeramente inclinado de abajo hacia arriba y de afuera adentro. Como en todos los huesos largos, se considera un cuerpo y dos extremos. También tenemos la proyección lateral del antebrazo, que vemos básicamente lo mismo que en la posterior anterior. Entonces la cadera, en la cadera podemos observar las crestas ilíacas, el acetábulo, la cabeza femoral, la sínfisis púbica, el isquion, el agujero obturador, el trocánter mayor, trocánter menor, sacro, el lumbar, el colon, la escotadura ilíaca, el ilion, la articulación sacroiliaca, el cuello femoral, la articulación coxofemoral, el reborde acetabular y la cabeza femoral, y el trocánter mayor.
Dice que aquí dos huesos de cadera se unen para formar una faja en la parte inferior del cuerpo llamada pelvis. Lleva y transmite el peso de la parte superior del cuerpo a los miembros inferiores en posición de pie o sentado. Cada hueso de la cadera se divide en tres secciones: el ilion, el isquion y el pubis. Y la rótula, o sea, acá, dice, se pueden tomar tres proyecciones, que es anteroposterior, lateral y oblicua. Ahí podemos en esas proyecciones observar lo que es el fémur, la articulación femorotibial, el fémur y la tibia y el peroné. Dice, esa es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso del cuerpo mientras se corre, se camina o se está de pie. Listo, eso era todo. Muchísimas gracias.